Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 11 de ¿qué hubiera pasado si Naruto era frío sin emociones, manipulador y se hiciera un titiritero? Antes de empezar le mando un saludo a José Díaz. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 11. Luchar contra Mukade se estaba volviendo aburrido. No es que el tipo fuera particularmente duro, de hecho, todo lo contrario. De esta forma, era pesado y torpe, claramente desacostumbrado a sus muchos apéndices. Para Naruto era un juego de niños confundirlo, simplemente haciendo que sus títeres se movieran a su alrededor en amplios arcos, salpicándolo con fuego. Era el hecho de que, a pesar de lo fácil que debería haber sido, el hombre simplemente no se hundió. Movió a Ramia alrededor, asegurándose de que estuviera colocada frente a la cara de Mukade antes de soltar una explosión difusa del cañón de arena. Las reservas se estaban agotando, por lo que ya no podía permitirse el lujo de usarlo como herramienta de corte. En cambio, extendió una amplia nube de arena para distraer al hombre, dándole a Minato el tiempo suficiente para caer sobre su cabeza desde atrás con otra de sus técnicas de chakra en espiral. Esas cosas eran particularmente devastadoras y combinadas con la técnica más famosa del hombre, Naruto podía ver cómo se ganó su reputación. O al menos lo haría. La batalla que le dio el apodo de Yellow Flash fue en los últimos días de la tercera guerra Shinobi. El viaje en el tiempo le dolía la cabeza. Mukade rugió enojado, tanteando a ciegas como Naruto esperaba que hiciera. En el momento en que cualquiera de sus manos tocó una superficie, Arakune estaba allí, pegándolas en su lugar con su adhesivo. Nunca retuvo a la criatura títere por mucho tiempo y, a menudo, arrancaba pedazos del piso y el techo para liberarse, pero cualquier cosa que funcionara como una táctica dilatoria era bienvenida. Solo necesitaban mantener ocupado a este bruto hasta que Señora pudiera cerrar el Rinjaku. Entonces sería vulnerable y Naruto podría compensar esta irritación 10 veces. Pestes, llamó Mukade, arrancando uno de sus brazos de la mano, aunque regenerándolo irritantemente momentos después, y golpeando con fuerza el suelo, se están convirtiendo en una molestia. La habitación entera tembló, trozos de mampostería suelta y maquinaria cayeron a su alrededor. Naruto se vio obligado a esquivar un trozo de piedra y fue sorprendido por uno de los títeres hechos en fábrica por Mukade. Afortunadamente, Minato era mucho más ágil que él y ya estaba allí, aplastando la construcción de madera con su técnica. Naruto se preocupó por eso. La manipulación pura de chakra no podía ser tan simple como el hombre lo hacía parecer, y estaba lanzando esos Rasengan como si fueran kunai. Efectivamente, el hombre tuvo que tomarse un momento para recuperarse antes de volverse hacia Naruto. Esto no está funcionando. Él estaba en lo correcto. A pesar de sus mejores esfuerzos, Mukade siguió avanzando. Al ritmo civil al que Señora estaba limitada, si vacilaban incluso por un momento, pasaría volando junto a ellos y la atraparía en poco tiempo. Puede que Hinata se haya vuelto más fuerte, pero aún no creía que le iría mucho mejor que a los dos. Necesito una distracción, murmuró Naruto, haciendo una mueca por la estupidez que estaba a punto de hacer. Minato asintió sin siquiera cuestionarlo, lanzándose hacia el titiritero enloquecido y sacando algunos de sus kunai únicos. Shuriken Kage Bunshin no Jutsu. Llamó, y los 5 o más kunai se multiplicaron en cientos en un instante, desgarrando a Mukade como si estuviera enfrentando a toda una compañía de shinobi. Fue perfecto. En el momento en que el hombre títere cosa se tambaleó de dolor e ira, Naruto lanzó su mano hacia adelante, agarrándose con cada cuerda de chakra que podía conjurar. Soen. Hyasu. Su brazo se tensó cuando sintió la reacción inmediata. Ahí estaba de nuevo, la inmensa presión del Rinjaku, luchando contra su técnica. Las líneas azules brillantes de sus cuerdas comenzaron a cambiar, infectadas por esa energía púrpura que lentamente se deslizó hacia él desde Mukade. El hombre con aspecto de insecto, aún inmovilizado en su mayor parte por el bombardeo de Minato, sonrió con rencor. Idiota. ¿Crees que podrías vencerme? Tengo el poder de un dragón corriendo por mis venas. Naruto no dijo nada, no podía, se estaba concentrando demasiado. Una parte de su mente se centró en su técnica, luchando contra la inevitable marea del Rinjaku. El otro miró hacia adentro, cavando profundamente dentro de sí mismo y buscando esa esquiva chispa sus ojos se abrieron como platos mientras gritaba, llamas de energía viciosa y pútrida brotando de su interior. Todo su cuerpo ardía, el dolor se filtraba hacia su pecho, a lo largo de su brazo, bajando por las yemas de sus dedos. De repente, sus cuerdas de chakra se volvieron de color naranja brillante, proyectando la habitación como si estuviera en llamas.
Se encontró con la energía del Rinjaku y la empujó, conduciendo la energía alienígena hacia Mukade. El titiritero solo podía mirar su sorpresa y horror. No fue el único. Naruto ya no controlaba esto. El chakra del Kyuubi parecía tener mente propia, tenía mente propia. Le susurró al oído mientras la quemadura se extendía por el resto de su cuerpo, tiñendo el mundo de un rojo oscuro. Mata, destruye, arrasa, susurró, y Naruto estaba aterrorizado al notar lo tentador que sonaba todo, lo bien que se sentiría simplemente dejarlo ir y darle el control a este poder nocivo y embriagador. Fue demasiado. Luchar contra el Kyuubi y el Rinjaku amenazó con partirlo en dos. Se echó hacia atrás, dominando con fuerza esa energía. Necesitó toda su considerable fuerza de voluntad incluso para lograr tanto, y el esfuerzo lo dejó apenas en pie cuando las cuerdas de chakra se separaron de Mukade. Aún así, había hecho algo. El títere lo miraba mucho más cauteloso ahora, cauteloso de ese poder que incluso podría rivalizar con el Rinjaku. Incluso Minato estaba atónito, mirando a Naruto como si no pudiera creer lo que veía. Eso fue, no necesitamos hablar de lo que fue eso, ¿de acuerdo? Naruto replicó lacónicamente. Ni siquiera había considerado lo que podría hacerle a la línea de tiempo revelar su estado de Jinchuriki. El ninja mayor parecía estar en conflicto, sus ojos parpadeaban entre el cabello rubio puntiagudo de Naruto y las finas marcas de bigotes en sus mejillas, antes de asentir sombríamente y volverse hacia su oponente. No te di suficiente crédito, Konoha-nin. Parece que tendré que tomarte más en serio. Las marionetas de alrededor de la habitación de repente cobraron vida. En lugar de atacar a los dos shinobi cansados, se lanzaron hacia Mukade y se desarmaron en pleno vuelo. Donde tocaban al hombre, parecían fundirse en su cuerpo, expandiéndose hacia afuera a medida que crecía Mukade. Sé testigo de mi forma definitiva y siente lo irremediablemente superado que realmente eres. Mukade siguió creciendo, llenando el espacio y más hasta que atravesó el techo de las obras subterráneas. Parece que he perdido a la princesa, pero no importa. Miró hacia el centro de la ciudad donde Shibi y Chouja habían evacuado a los civiles. Sé cómo sacarla. Minato y Naruto se quedaron mirando la enorme construcción en la que Mukade se había convertido sin poder hacer nada. ¿Tienes algo para enfrentarte a algo tan grande?, preguntó Naruto, ya anticipando la respuesta. La invocación del jefe de los Toads, tal vez, pero no creo que me quede suficiente chakra para invocarlo. ¿Tú? Naruto se mordió la mejilla por un momento antes de suspirar. Tal vez, pero nunca lo he usado antes. Ni siquiera sé si funcionará. Minato simplemente se recuperó, respirando profundamente antes de mostrar una sonrisa alentadora. ¿Cuánto necesitas? Alrededor de 1 minuto, supongo. Naruto no se conocía a sí mismo. Como él dijo, nunca había probado esto antes. Era solo un prototipo. Solo lo tenía con él porque no quería dejarlo sin supervisión en su edificio. De todos modos, Minato mantuvo su sonrisa y asintió con decisión. Te daremos el doble. ¿Nosotros? El rubio mayor simplemente señaló el agujero que Mukade había creado, hacia donde Chouza, mucho más grande, se estaba enfrentando a la monstruosidad con las manos desnudas, casi tan alto como el mismo títere. Al momento siguiente, Minato desapareció, y Naruto escuchó los gritos de rabia de Mukade cuando fue arrojado por otro aluvión de kunai de clones de sombra. Naruto solo dudó un momento antes de sacar un pequeño pergamino del bolsillo de su chaqueta. Un pulso de chakra, y se expandió en un gran pergamino, tan alto como él. Mentalmente cruzó los dedos mientras lo desplegaba. Kami, espero ser tan inteligente como creo que soy y que realmente trabajes. Señora, resopló mientras subía las escaleras de 2 en 2. ¿Por qué el Rinjaku tenía que ser tan profundo? Detrás de ella, Hinata fácilmente mantuvo el ritmo, esos extraños ojos suyos aparentemente vigilaban la batalla de arriba. ¿Qué está pasando? Jadeó, ansiosa por recibir noticias mientras los dos descendían cada vez más en las profundidades de la ciudad. Es Mukade. Se ha convertido en algo más. Algo grande. No creo que puedan, fue interrumpida cuando la ciudad entera pareció temblar, una brillante sonrisa estalló repentinamente en su rostro. ¿Qué es? La Hyuga simplemente continuó sonriendo mientras volvía su atención a la aparentemente interminable escalera. Podía ver el fondo acercándose, y detrás de él, la fuente de luz que lastimaba sus ojos incluso de mirar. Es Naruto. Shibi era un hombre lógico por naturaleza, así que cuando se enfrentó a algo que iba más allá de la lógica y rozaba los reinos de lo fantástico, hizo lo que mejor sabía hacer. Lo analizó.
Cualquiera que sea esta forma que Mukade estaba usando, era ridículamente fuerte si era capaz de defenderse de un Shouza de tamaño completo. Había visto a ese hombre aplastar montañas con algunos de sus golpes más fuertes. Había una razón por la que el alegre Akimichi era a menudo el eje de las estratagemas de Shikaku. Mukade también era, aparentemente, indestructible. Hizo caso omiso de todo menos del peor daño, y también se curó de eso. Shouza lo estaba defendiendo por ahora mientras Shibi se aseguraba de llevar a los civiles a una distancia segura, pero pronto el efecto de su píldora de curry desaparecería y sería tan inútil para la pelea como lo era el mismo Shibi. Parecía que cualquier energía que compusiera el Rinjaku, su Kikaix no podía digerirla. Había perdido casi la mitad de su colmena en esa desafortunada trampa. Llegó el momento y Shouza se vio obligado a retroceder, el cuerpo ya disminuía rápidamente. Shibi se preparó para atrapar al hombre si fuera necesario, pero el engañosamente ágil Akimichi logró aterrizar en una postura de 3 puntos un tanto inestable y corrió hacia él, uniéndose a él para mirar la monstruosidad que se avecinaba en la que se había convertido Mukade. ¿Y bien? ¿Ahora qué? Preguntó entre pantalones. La píldora de curry siempre le hacía daño. Me imagino que, sin refuerzos, morimos protegiendo a los civiles, o los demás logran aislar el Rinjaku. Shouza dejó escapar una carcajada a pesar de la sombría perspectiva. Tan sombrío como siempre. Se tomó un momento para recuperarse e infló su pecho desafiantemente. Está bien. Nunca dejes que se diga que un Akimichi miró a la muerte con nada menos que el estómago lleno y una sonrisa. Debajo de su cuello alto, Shibi se permitió una pequeña sonrisa. Era amigo de las personas más inusuales. Ambos se giraron hacia el enorme titiritero, listos para enfrentarse a lo que tuviera que lanzarle, solo para que Mukade se congele. Algo envolvió un brazo alrededor del cuello de la enorme marioneta y tiró de él, arrastrándolo por los aires. En una hazaña de enorme fuerza que Shibi pensó que estaba reservada para personas como Senju Tsunade, lo que fuera que había venido a rescatarlos levantó a Mukade, lo sostuvo sobre su cabeza y rápidamente lo aplastó contra el suelo. La ciudad entera tembló por el impacto y ambos shinobi de Konoha cayeron al suelo. Shibi ni siquiera se molestó en levantarse. Se limitó a mirar al recién llegado con asombro. Era otra marioneta, eso estaba claro por la chapa de madera tratada. Pero esta construcción estaba tan lejos de la forma voluminosa y pesada de Mukade como los diseños podían ser. Parecía estar inspirado en una mujer, aunque aumentado al menos 100 veces. Más que eso, se parecía a las representaciones de Asura Shibi que había visto en pinturas y esculturas. Con su tamaño, casi podía creer que lo era, completa con 4 brazos y rica ornamentación. Llevaba una falda de cuentas ricamente estampada, enormes brazaletes, y una gran diadema reluciente sobre su cabello trenzado. Aunque mirando más de cerca, su cabello era en realidad una serie de cables de acero entrelazados. Cuanto más miraba, más pequeños detalles como ese veía, que separaban esta imitación de títere de su contraparte divina. Aún así, nunca antes había visto una marioneta tan grande. Ni siquiera sabía que algo tan grande pudiera ser animado por chakra, y se preguntó si ese niño rubio de alguna manera había accedido al propio Rinjaku. Se sorprendió de su aturdimiento poco característico cuando Minato apareció frente a él con su típico destello amarillo. Sigue llevando a los civiles a un lugar seguro. Tenemos esto. Shibi miró hacia arriba y vio que 2 de los brazos titánicos de la marioneta caían con un aplastante golpe a 2 manos que sacudió el suelo y hundió a Mukade en el cráter que su cuerpo había cavado. No pudo evitar estar de acuerdo. Naruto quería gritar de pura euforia mientras veía a Asura moverse. Realmente no podía creer que su asesino del ejército realmente estuviera funcionando. Sus hilos de chakra brillaron con un color naranja opaco y palpitante, cortando líneas llameantes en el cielo, pero eso era inevitable. La voz del Kyuubi, como siempre, era un susurro en su oído, pero cuando no tenía que enfrentarse a la presión del Rinjaku y la voluntad de Mukade, era mucho más fácil ignorarlo. Ayudó que estuviera desviando el poder hacia el cuerpo de madera de Asura tan rápido que apenas tuvo tiempo de sentarse y pudrirse dentro de él. Ver uno de los enormes brazos de madera de Asura elevarse hacia el cielo antes de estrellarse contra Mukade fue la emoción más grande que había conocido. Estaba haciendo algo que él supiera, ningún titiritero había logrado jamás. Asura había sido el trabajo de años, desde esa primera chispa de inspiración de su pelea con Gaara. También fue el primer prototipo en incorporar cables de chakra en sus títeres como una especie de sistema de chakra artificial. Era la única razón por la que podía aumentar aún más su forma titánica, y estaba funcionando como un sueño.
Mukade trató de levantarse con un rugido de frustración, solo para que uno de los 4 brazos de Asura lo señalara. Se abrieron 1000 pequeños compartimentos a lo largo de la extremidad, derramando una cantidad incalculable de kunai. Si el pequeño truco de Minato con la técnica del shuriken de los clones de sombra había parecido una pared de acero, entonces esto valía la pena. Eran de pésima calidad, pedidos a granel por eficiencia. Pero en estos números, ¿qué importaba? Mukade volvió a caer bajo el maremoto de metal, y por un momento Naruto creyó ver algo agazapado en una sección arrancada del pecho de la monstruosidad. Rápidamente se curó y los 2 titanes se enfrentaron de nuevo. De pie sobre el balcón más alto que pudo encontrar y sintiéndose como un director de la obra de teatro más grande del mundo, Naruto sonrió. No podía esperar para darle a Asura la gama completa de pruebas que había estado esperando. Mukade se abalanzó hacia adelante, su pesado cuerpo se estrelló contra una torre cercana. Obviamente, no había esperado una resistencia de este tipo, ya que estaba claramente sorprendido cuando la marioneta monolítica se encontró con su carga de frente, atrapando sus manos en las suyas. Una de sus extremidades adicionales se elevó en un gancho aplastante mientras el hombre estaba contenido, casi arrancándose la gran cabeza de madera. El otro se estrelló hacia adelante, justo en su sección media, abriéndose un enorme compartimento en la palma de la mano. La cápsula de acero que dejó allí estaba llena de suficientes etiquetas explosivas personalizadas para mantener ocupados a los clones de Naruto durante una semana, y la detonación no decepcionó. En realidad, Asura fue enviada tambaleándose hacia atrás por la onda expansiva, y una torre debilitada cercana no sobrevivió a la fuerza de conmoción, derrumbándose sobre ella. La enorme marioneta levantó 2 brazos para atraparlo, pero en el momento en que fue atrapada con los pies planos, Mukade cargó hacia adelante. La forma de marioneta del hombre estaba gravemente dañada, con un gran cráter chamuscado donde solía estar su torso, pero no pareció frenarlo mucho. Con un rugido que hizo temblar el suelo, cargó con el hombro directamente hacia Asura, derribando al títere. Cayó sobre ella con venganza y Naruto maldijo a Mukade, agarró uno de sus brazos. Había suficiente madera reforzada allí para resistir el jutsu de rango A, y el hombre arrancó la rama con un gruñido de esfuerzo. Otro puño se levantó y lo golpeó en la cara, derribándolo de la marioneta, pero el daño ya estaba hecho. Asura retrocedió unos pasos, permaneciendo con los 3 brazos levantados a la defensiva. Mientras tanto, Naruto hizo una mueca mientras luchaba por coordinar algo que solo había teorizado antes. Era lento, torpe. Incluso sus esfuerzos más fuertes eventualmente se reducirían si a Mukade se le permitiera el acceso continuo al Rinjaku. Tomando una respiración profunda, se concentró, los dedos bailando. Asura hizo una pausa, levantando 2 de sus brazos. El shinobi que miraba no pudo evitar quedarse boquiabierto al ver lo que estaba haciendo, sus manos se juntaron antes de separarse nuevamente, más rápido a medida que Naruto se puso al ritmo. En el suelo, Chouja se quedó boquiabierta. Él no puede estar hablando en serio, Ebitsuji Sarui no Uma Torakaton. Kaki no Jutsu, murmuró Naruto, con el rostro torcido por la concentración cuando Asura se llevó una mano a la boca en el tigre marino. Todos en el área sintieron la repentina presión de una enorme masa de chakra moldeada. Hubo un parpadeo naranja en la boca de Asura, pero en el último momento se tambaleó hacia atrás, algo explotó en su pecho. En lugar de llamas, salía humo de su boca y ahora se inclinaba ligeramente hacia la izquierda. Desde su punto de vista, Naruto volvió a maldecir. Supuso que era demasiado pedir que funcionara la primera vez, pero había valido la pena intentarlo. Simplemente volvió su atención a mantener a Mukade a la antigua usanza, preguntándose cómo les iba a las chicas. Maldita sea, maldijo señora, golpeando con la mano la piedra inquebrantable que se interponía entre ellos y la fuente del Rinjaku. ¿Por qué ahora? La entrada se había sellado en el momento en que se acercó, la delgada hendidura en la piedra que obviamente era una especie de ojo de cerradura burlándose de ella. Su madre nunca había mencionado ningún tipo de llave. Espera, murmuró Hinata, examinando la piedra y luego la hoja de chakra en su cadera. Su Byakugan fue desactivado, tan cerca de la fuente de poder de Randolia demasiado como para siquiera mirarlo. No puede ser. Dio un paso adelante y colocó la hoja en la ranura, sus ojos se abrieron cuando encajó perfectamente. Inmediatamente canalizó chakra a través de la hoja y sintió algo, pero la puerta permaneció inamovible como siempre. Señora inmediatamente se movió para ayudar, colocando su mano sobre la de Hinata. En el momento en que lo tocó, el chakra salió de la hoja y atravesó la puerta, iluminando la pared por un momento antes de que se abriera, revelando la caverna más allá. ¿Sí?
Vamos, gritó, ya corriendo hacia adelante. Cuando cruzaron el umbral, la caverna se estremeció violentamente mientras otro temblor titánico sacudía la ciudad. Hinata levantó una mirada preocupada mientras trotaban. Solo un poco más, Naruto-kun. Era mucho más difícil controlar a Asura desde el suelo, pero después de que Mukade lo persiguiera, destruyendo su balcón, no le habían ofrecido muchas opciones al respecto. Estaba empezando a desfallecer, el fuego lento del chakra del Kyuubi comenzaba a desgastarlo. Tal vez si no hubiera intentado ese tonto truco con el Hyasu, podría haber estado mejor, pero al final no importaría mucho de todos modos. Eran mortales, su energía limitada. Mukade no parecía sufrir tales desventajas. A Asura le faltaba otro brazo ahora, sin mencionar los numerosos cortes y rasgaduras a lo largo de su cuerpo. Ella había estado haciendo un trabajo admirable, incluso perfecto, para un prototipo que nunca había esperado ver un combate real, pero lentamente, el daño se estaba acumulando. Minato apareció junto a él. El hombre había estado interfiriendo lo mejor que podía, desviando golpes que habrían paralizado a la marioneta para simplemente dañarla, pero incluso él estaba empezando a marchitarse. Nos estamos quedando sin tiempo, afirmó con naturalidad. Él también tenía razón. Asura no duraría unos minutos más, y Naruto no podía durar mucho más que eso. Con un cuerpo como ese, Mukade no tardaría mucho en abrirse camino hasta la fuente Rinjaku, y si lo conseguía, estarían acabados. Efectivamente, como si sintiera lo cansados que estaban sus oponentes, el hombre títere sonrió, golpeando con los puños uno de los muchos cráteres grandes que cubrían la ciudad. Se profundizó, y cuando el hombre volvió a golpearlo, se hizo evidente que eso era exactamente lo que estaba haciendo. Maldita sea, maldijo Minato, con la cara arrugada por el pensamiento. Lo que intentaste antes, con el jutsu. ¿Qué salió mal? Naruto fue tomado por sorpresa por la extraña pregunta, ocupado moviendo a Asura hacia adelante para sacar a Mukade del hoyo que estaba cavando. Fue demasiado. No podía concentrarme en formar el jutsu y mantener estable a Asura a través de él, los caminos de chakra no están lo suficientemente desarrollados. Si el futuro Hokage estaba sorprendido de que Naruto hubiera logrado darle a un títere un sistema de chakra, no lo demostró, simplemente pensó profundamente. Si alguien más fuera a formar el jutsu entonces... Naruto solo parpadeó. Tal vez. Pero tendría que ser con alguien cuyo chakra fuera altamente compatible. Minato le dio al adolescente una mirada compasiva. Creo que ambos sabemos que eso no será un problema, ¿verdad? Naruto no dijo nada, apretando los dientes. Un momento después y extendió una mano, Asura sufrió la repentina pérdida de la mitad de su control. Minato asintió, colocando su mano sobre la de Naruto y enfocándose, chakra puro comenzaba a arremolinarse entre sus palmas. Derrota a Mukade ahora, averigua cómo volver a tu propio tiempo más tarde, ¿verdad? Naruto apenas lo escuchó, enfocándose en la sensación del chakra del hombre mientras reaccionaba con el suyo. Hacía calor. Simplemente permitió que sucediera, traduciendo el jutsu por tacto a su marioneta. Asura dio un paso atrás, preparándose cuando sus manos se juntaron. Chakra se arremolinó a la vida entre sus palmas. Fue cegador, el ruido increíble. Los vientos que recogió fueron suficientes para golpear al par de shinobi, pero no cedieron. La técnica creció en las manos de Asura, más grande, más ancha, hasta que se parecía a un sol en miniatura, pulsando con entusiasmo. Naruto apretó los dientes mientras luchaba por estabilizar la técnica, sintiendo los años de experiencia de Minato con el jutsu fluir a través de él, una mano guía. Con un último suspiro de esfuerzo, Naruto dio un paso adelante, Asura lo copió a la perfección. Minato lo soltó y por un aterrador momento pensó que no sería suficiente, que perdería el control. Pero el titánico Rasengan aguantó, girando violentamente, pero controlado. Naruto se permitió ese único momento de pura euforia antes de sonreír maliciosamente. Soen. Kibo Rasengan. Asura intervino, conduciendo su Rasengan hacia adelante. Golpeó a Mukade justo en la espalda, casi destruyendo toda la construcción en una explosión titánica de energía. Pero Naruto no se detuvo. Asura siguió adelante, perforando la técnica con más fuerza, aplastando lo que pudiera quedar del hombre junto con el cráter cada vez más profundo que la técnica estaba creando. Naruto podía sentir que los cables de chakra en el brazo de Asura se quemaban, sobrecargados por la energía. Incluso entonces, él no cedió. Finalmente, en una explosión que pareció iluminar toda la ciudad de blanco por un solo momento, el Rasengan se desestabilizó, expandiéndose por solo un momento antes de apagarse.
El brazo de Asura estaba destrozado, cortado limpiamente hasta el codo. Fue la gota que colmó el vaso, y la construcción divinamente modelada se desplomó hacia un lado, sin saberlo, imitando a su creador. Naruto jadeó sobre sus rodillas, apenas manteniendo la cabeza en alto para ver el daño que había causado una técnica. Incluso Minato pareció atónito por un momento antes de recuperarse. Bueno, eso será suficiente, logró decir el rubio mayor, moviéndose para ayudar a Naruto a ponerse de pie. No. Naruto negó con la cabeza. Lo sentí al final. Todavía está conectado al Rinjaku. Aún no ha terminado. El rostro de Minato cayó un poco antes de que tomara una respiración profunda y restableciera sus rasgos. Era increíble que todavía tuviera tanto control emocional incluso después de todo esto. Este realmente era un hombre que algún día sería Hokage. Fue algo inspirador. Naruto pensó que lo habría apreciado más si no se sintiera tan agotado. Como siempre, el Kyuubi se había cobrado su precio por usurpar su poder. No envidiaba el futuro, Naruto su dolor de cabeza. Se rió un poco de su propio juego de palabras interno mientras se ponía de pie, corriendo hacia adelante con Minato para inspeccionar el daño y averiguar qué le pasó a Mukade. Hinata no saltó. Ya no era la niña abandonada asustadiza y con los ojos muy abiertos que había sido alguna vez. Pero eso no hizo que su conmoción fuera menos pronunciada cuando toda la habitación volvió a temblar, esta vez mucho, mucho más cerca. Señora acababa de agacharse junto a la fuente Rinjaku, un extraño ojo tallado en el suelo cuyo iris brillaba con esa ahora familiar luz púrpura, cuando el techo cedió. Algo cayó a través del polvo y los escombros, impactando contra el delgado puente de piedra lo suficientemente fuerte como para arrancarle un trozo. El corazón de Hinata cayó. Fue Mukade. Su único consuelo era que había vuelto a su forma insectoide original. Naruto y los demás se las habían arreglado para darles esa gran ventaja. Vio a Señora congelarse en la periferia de su visión. Sigue adelante, dijo, sorprendida de lo firme que era su propia voz. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no tenía miedo, que su cuerpo se había deslizado casi instintivamente a su posición de combate. Señora parpadeó ante la orden, antes de asentir y volver a susurrarle el ojo tallado. Casi sonaba como una canción de cuna. Mukade avanzó sobre sus patas de 100 pies, con una mirada siniestra en sus rasgos de madera, pero Hinata se mantuvo firme. Apenas dio 2 pasos antes de que 2 siluetas lo siguieran a través de la abertura en el techo. «Realmente eres como una cucaracha, ¿no es así, Mukade?», Naruto gritó con cansancio, luciendo maltratado y desgastado. Aún así, parecía que nada podía apagar ese brillo resistente en sus ojos, y el corazón de Hinata se disparó al verlo. La cosa títere gruñó de frustración, pero continuó su carga hacia adelante, tan cerca de su objetivo, pero en ese momento Hinata escuchó el chirrido de piedra sobre piedra cuando el ojo tallado detrás de ella se cerró. Mukade gritó de ira, su cuerpo cayó a su alrededor hasta que nada más que la forma pálida y regordeta de Anrokuzan salió arrastrándose, mirando a Señora asesinamente. «Tú, princesa tonta, ¿qué has hecho? Podría haber tenido el mundo. Todo. Mío». Hinata no estaba segura de que la superó en ese momento. Tal vez fue el estrés combinado de toda la situación que finalmente la afectó, o simplemente la forma en que Mukade miraba a Señora. Fuera lo que fuera, la obligó a cruzar los 2 pasos entre ellos y a arremeter violentamente, golpeando a Mukade en la mejilla con el pie. Era posiblemente lo menos Hyuga que había hecho en su vida, y se sentía increíble. Su cabeza estaba rota hacia un lado, su cuerpo desparramado. El puente debió haberse debilitado por el impacto de su cuerpo más de lo que pensaban, porque cuando bajó una mano para sostenerse, solo logró romper un pedazo de la mampostería. Su rostro ni siquiera tuvo tiempo de mostrarse sorprendido antes de que su cuerpo cayera por el borde, un grito solitario de sorpresa lo siguió hasta que también se extinguió cuando cayó en la luz púrpura arremolinada que nadaba alrededor de la pequeña isla de piedra. El mismo Rinjaku, supuso Hinata. Hubo un momento de calma antes de que la habitación volviera a temblar, esta vez hasta los cimientos, cuando la luz antes tranquila debajo de ellos se convirtió en una masa turbulenta de color rojo y negro, contaminada por el odio y la muerte de Mukade. Los escombros cayeron de las paredes debilitadas cuando los 3 shinobi corrieron hacia la isla, donde Señora miró fijamente la fuente con aterrorizada confusión. «No entiendo, debería haber cortado la fuente». Minato echó un vistazo al ojo cerrado en el suelo e hizo una mueca. «Has cortado el punto de acceso principal, pero no la fuente en sí. Tendrás que sellarlo por completo».
Como si fuera a enfatizar su punto, la habitación se sacudió de nuevo y una gran parte del techo se derrumbó junto a la sorprendida princesa. Pero, se quedó inmóvil por un momento, insegura. Naruto sabía que debía haber sido una decisión dolorosa. Sin el Rinjaku, Ran efectivamente dejaría de existir como ciudad. Sin embargo, si lo dejaba, arriesgaba la vida de sus ciudadanos. Cuando se reducía a esa decisión cristalina, no era elección en absoluto. Se recompuso y asintió con la cabeza al rubio con resolución. Hazlo. Minato asintió y se acercó a la fuente más rápido de lo que la mayoría podría parpadear, ya corriendo a través de los sellos manuales con uno de sus kunai en la mano, el kunai que le había dado a Naruto. El joven titiritero ni siquiera se había dado cuenta de que lo retiraba. Terminando con el sello del carnero, hundió el arma de 3 puntas en el ojo, hundiéndolo como si fuera barro espeso y no piedra sólida. Una enorme matriz de kanji entintados se extendió alrededor del arma, latiendo con entusiasmo por un momento. Entonces nada. El temblor se detuvo y la energía turbulenta y arremolinada que los rodeaba se calmó hasta desaparecer por completo. La habitación cavernosa ahora se veía casi idéntica a como la había encontrado el equipo de Konoha en el futuro. Naruto estaba a punto de comentar algo, solo para mirar hacia abajo y notar que su mano brillaba suavemente con una luz blanca. Hinata también. ¿Qué está pasando? Señora, preguntó claramente confundida. Hinata solo le sonrió suavemente. No hay necesidad de entrar en pánico, solo, nos vamos a casa. Los ojos de la joven princesa se abrieron como platos. ¿Son ángeles? Naruto no pudo evitarlo. En el momento en que ella lo dijo, él se echó a reír. Fue extraño, ni un día antes y nunca se habría permitido un gesto tan abierto de emoción genuina. Se dijo a sí mismo que era el agotamiento. La reacción de Minato fue más apagada. Le sonrió al rubio más joven. Sospeché que algo como esto sucedería una vez que selláramos el Rinjaku. Ahora que hemos vuelto a poner todo en marcha, deberías regresar a tu propio tiempo. Miró hacia abajo, repentinamente inseguro. Esta puede ser la última oportunidad que tengamos para hablar. ¿Hay algo que quieras decir? Algo incómodo se retorció en las tripas de Naruto cuando escuchó eso, acompañado por la mirada demasiado genuina de Min, de su padre. Su boca se abrió y se cerró en silencio durante unos segundos antes de dejar escapar un profundo suspiro y mostrar una sonrisa cansada. No a este tú. Minato asintió comprensivamente, sacando un pequeño pergamino desellado que Naruto reconoció, al menos en teoría. Él había tenido miedo de esto. Entonces solo queda una cosa por hacer. Hinata miró al futuro Hokage con curiosidad, pero las características de Naruto eran mucho más sombrías. ¿Es realmente necesario borrar nuestros recuerdos? Sabía que era un procedimiento estándar para estos raros tipos de eventos que, extrañamente, le dijeron que esto sucedía lo suficiente como para convertirse en un procedimiento. Es por nuestra seguridad. El conocimiento del viaje en el tiempo es peligroso para cualquiera. Para ti tal vez, respondió Naruto, moviendo sutilmente una mano detrás de su espalda. El conocimiento del futuro, incluso implícito. Eso es peligroso. Pero el conocimiento de un pasado resuelto, ¿qué podemos hacer con eso? Minato solo sonrió con tristeza. Lo siento, Naruto. Tengo que hacerlo. Se movió para juntar sus manos y Naruto tiró las suyas. Esperar. Sacó un pergamino. Tengo que destruir mis títeres. No puedo permitir que nadie los encuentre y haga que les hagan ingeniería inversa. Minato dudó, y eso fue suficiente. Cuando Naruto sacó el pergamino que le permitía detonar remotamente sus títeres, deslizó el más pequeño que había estado dibujando a sus espaldas. Cuando pasó chakra a través de ellos, una pequeña cadena de kanji se deslizó por su brazo, enroscándose alrededor de la parte posterior de su cabeza, escondida por su cabello. Su cuerpo y el de Hinata continuaron brillando más, y Minato no perdió más tiempo, golpeó sus manos y extendió otro anillo de Fuinjutsu que los abarcó a todos. Lo último que vio Naruto fue a los civiles reunidos que habían liberado, apiñados al otro lado de la caverna. Parecía que habían venido a ver si todo había terminado. Estaban gritando cosas, pero un zumbido había comenzado en sus oídos, y no podía entender lo que decían. Aún así, la energía de la multitud era obvia. Los estaban animando. Agradeciéndoles fue una nueva experiencia para el adolescente. Ser reconocido. Ser apreciado. Fue ese sentimiento lo que lo llenó cuando el brillo alrededor de su cuerpo se volvió cegador y fue lanzado hacia adelante en el tiempo. Entonces, ¿no recuerdas nada? Preguntó el Hokage, con el ceño fruncido pensativamente.
Naruto y Hinata negaron con la cabeza. Sasuke se quedó a un lado, su parte cumplida. Okage-sama, con respeto, intervino Hinata, con la voz vacilante. Ella podría haber sido capaz de hacerle frente a Mukade, aunque no lo recordaría, pero el Hokage era un asunto completamente diferente. No estoy seguro de que haya algo que recordar. El Sandaime miró a Naruto en busca de confirmación. El rubio eligió sus palabras con cuidado. Tengo que estar de acuerdo. Mukade estaba interfiriendo con el Fuinjutsu que contenía lo que sospechamos que era el Rinjaku, luego hubo una especie de explosión. Ambos, señaló a Hinata, recordamos sentir que nos estábamos olvidando de algo. Se aseguró de preguntarle su experiencia de todo el evento con anticipación para aclarar su propia historia. Pero sospecho que podría ser solo un efecto persistente de la manipulación de un Fuinjutsu avanzado del espacio-tiempo. La explicación debe mantenerse. Desde la perspectiva de un extraño, de Sasuke, para ser exactos, la luz blanca los había envuelto a todos solo para retroceder y dejarlos tendidos en el centro de la plataforma. Mukade no estaba a la vista. Naruto había pensado que era mejor no revelar el hecho de que recordaba todo el asunto, todavía lo estaba desempacando él mismo. El Hokage revisó el archivo frente a él y asintió lentamente. No ha habido más avistamientos de Mukade desde el incidente, por lo que sospecho que probablemente fue destruido por sus desafortunadas ambiciones. Si no hay nada más, miró hacia arriba, escaneándolos a los tres, pero no recibió nada más que miradas en blanco. Entonces, por ahora, creo que podemos llamar a esta misión un éxito. Hizo un gesto desdeñoso que les dijo a los tres ninjas que era hora de irse, solo para levantar una mano. Oh, Hinata. Me gustaría que te quedaras por un momento. Al ver su mirada de pánico, simplemente le dio una gastada sonrisa de abuelo. No hay necesidad de entrar en pánico, querida. Solo me gustaría tener una charla sobre tu actuación reciente. Naruto miró hacia atrás por encima del hombro con una sonrisa. Recordó su propia revisión de desempeño unos días antes de su ascenso a Jounin. Bien por ella. Puede que no recuerde todo lo que había hecho en Ran, pero se merecía al menos esto. Por un momento, sus ojos se detuvieron en el retrato suspendido detrás del escritorio del Hokage. Minato lo miró tranquilamente con una sonrisa confiada, luego se dio la vuelta y salió. Naruto arrojó su chaqueta en su banco de trabajo cuando entró, sonriendo para sí mismo, ni siquiera estaba seguro de qué. ¿La misión exitosa? ¿Conocer a su padre? ¿Deteniendo uno en el Hokage? Parecía un momento para estar de buen humor. Maldita sea, si no tengo una historia para ti, dijo mientras pasaba junto a Hanabi, leyendo un libro en su cama. Ella emitió un gruñido desinteresado y él hizo su mejor puchero falso. Vamos, tiene viaje en el tiempo y todo. La joven Hyuga simplemente levantó la vista de su libro, le lanzó una mirada fría y luego volvió a su lectura. Le recordó por qué exactamente ella podría haber estado molesta con él. Fue como un chorro de agua fría sobre su buen humor. Miró hacia donde estaba almacenado el cuerpo de Neji y lo miró como si el pergamino ofensivo fuera a levantarse y desaparecer por sí solo. No, sigue ahí. Debió parecer un tonto, parado allí en medio de la habitación, mirando fijamente a la pared. Pensó en todas esas diversas racionalizaciones que habían pasado por su cabeza 100 veces desde que el problema se puso sobre sus hombros, ciertamente, por sí mismo. De repente, parecían triviales contra un hecho inescrutable. Hanabi tenía razón. Si lo hacía y le robaba los ojos a Neji, sería un paso demasiado lejos en un camino oscuro. ¿Qué era una ventaja material contra el costo de su humanidad? Ya lo había visto 2 veces. Sasori. Mukade. Gente como él, en el mismo camino, dispuestos a tirar lo que los hacía humanos en favor del poder. ¿Quería que fuera él? La vista de todas esas personas llamándolo en Ran, vitoreándolo, agradeciéndole. ¿Se habrían comportado de esa manera si él fuera algo inhumano en su lugar? ¿Si fuera un monstruo? Recuerdos dolorosos de la infancia que pensó que había superado invadieron sus pensamientos. Murmullos y susurros fuera del alcance del oído. ¿Demonio monstruo realmente se rendiría y se convertiría en lo que todos ya pensaban que era? ¿Ese era él? ¿Alguien que ni siquiera podía soportar tanto? Y de repente, el dilema que había pesado en su mente durante meses desapareció, así como así. ¿Qué pasa si te digo que puedes irte? Preguntó abruptamente y, a pesar de hacer todo lo posible por ignorarlo, la pregunta golpeó a Hanabi fuera del campo izquierdo, aturdiéndola. ¿Qué? Ella parpadeó, antes de mirarlo, desconfiando de algún tipo de broma cruel. Eso es todo, simplemente me dejarías ir. Por supuesto que no, replicó Naruto.
Ella saldría y lo expondría, deshaciendo el cambio que estaba tratando de hacer en su vida. Su rostro cayó al instante y sus labios se torcieron ligeramente ante el malentendido. Recientemente me recordaron que hay ciertos fuinjutsu que pueden eliminar recuerdos. Si quieres, podría aplicarte uno y liberarte a ti ya Neji. No era realmente la solución perfecta. Si alguien captaba un atisbo de lo que había hecho, un maestro de focas lo suficientemente decidido podría recuperar fácilmente los recuerdos. Por eso no lo había considerado antes. ¿Así? Solo así, confirmó con un asentimiento. Todo lo que habrás perdido es tiempo. El ceño de Hanabi se arrugó y él conocía muy bien sus preocupaciones. Si alguien le ofreciera el mismo trato, no estaba seguro de lo que haría. Sería renunciar a la oportunidad de escapar por su cuenta, a cambio de todo lo que había aprendido, todo lo que había crecido en el último año y un poco. ¿Y liberarías a Neji también? Debería ser capaz de resolver algo. Otra razón por la que no había considerado este plan antes, no había tenido una planta creíble en la aldea de las nubes para hacerlo factible. Sé que es mucho pedir que confíes en mí, pero, no, interrumpió rápidamente Hanabi, sorprendiendo a la rubia con la autenticidad de su tono. No. Si confío en que hagas algo, al menos sé honesto conmigo. Durante todo el tiempo que estuvo cautiva, no pensó que Naruto le hubiera dicho una sola mentira. A propósito, le ocultó cosas y usó verdades a medias para inclinar los eventos a su favor, claro, pero nunca una falsedad absoluta. Se había puesto de pie ante la sorpresa de su oferta, pero ahora se sentó, juntando las manos de una manera que Naruto había visto hacer a Hinata cientos de veces cuando estaba nerviosa o pensativa. Sabía que la decisión era difícil, pero honestamente no esperaba tanto pensamiento de la chica. Debo señalar, interrumpió Naruto en su reflexión, que independientemente de lo que elijas, liberaré a Neji, así que realmente no podré hacer esta oferta dos veces. Fingiendo sacar a escondidas a los dos Hyuga cautivos de Kumo una vez. ¿Realizable? ¿Hacerlo con Neji y luego con Hanabi nuevamente en una fecha posterior? Eso plantearía muchas más preguntas de las que se sentía cómodo respondiendo. O, más exactamente, de lo que actualmente era capaz de encubrir. La idea no pareció hacer mucho para facilitar la elección de Hanabi, y la chica siguió mirando al suelo, en silencio. Naruto al menos podía dejarla con sus pensamientos, y cruzó la habitación hacia su escritorio para comenzar con el resumen completo de la misión del incidente de Ran, tan manipulado como su relato de primera mano. Estaba terminando cuando Hanabi se puso de pie, su rostro era un torbellino de emociones que luchó por contener. Yo, creo que quiero quedarme. Naruto estuvo a punto de comentar, de preguntarle si estaba segura, pero aparentemente se adelantó. No me trates con condescendencia. Su boca se cerró de golpe. Lo he pensado, y por todo lo que he perdido siendo tu cautivo, también ha habido cosas que he ganado. Cosas que nunca hubiera aprendido con mi familia. Ahogó una especie de sollozo estrangulado, el peso de su decisión la alcanzó. ¿Sabes, es extraño? Estoy en cautiverio, un prisionero, y, sin embargo, extrañamente, nunca me había sentido más libre. Libre de responsabilidad. Libre de la decisión que nos habría separado a mí y a mi hermana. Libre de todas las malditas políticas. Sus ojos se endurecieron y parpadeó para contener las lágrimas. No te equivoques, dijo ella directamente a él, volveré con mi familia algún día. Pero no perderé un año de mi vida para hacerlo. Miró hacia el lugar donde guardaba el pergamino de Neji, permitiéndose una sonrisa ligeramente acuosa. Además, aunque dije que confío en ti, esta es realmente la única forma en que puedo asegurarme de que cumplas tu promesa, ¿verdad? Retrocedió, casi retrocediendo a esos primeros días, mientras hacía todo lo posible por parecer imperiosa. Pero entiendes perfectamente bien a lo que estoy renunciando aquí, así que, entonces quiero hacer un trato. Naruto levantó una ceja, pero hizo todo lo posible para mantener la diversión fuera de su rostro. No era realmente el momento de burlarse, aunque luchó por no señalar que ella no estaba exactamente en una posición de negociación. Me quedaré, y en el futuro, cuando salga de aquí, no le diré a la gente lo que hiciste. A cambio, pareció luchar con eso por un momento, antes de tomar un respiro para calmarse. A cambio, quiero que me entrenes. ¿Quieres que haga qué? ¿Me escuchaste?, replicó ella concisamente, recuperándose un momento después y refrenándose. Quiero aprender qué te hace tan fuerte. Entonces, enséñame a ser un titiritero. El vínculo parpadeó con incredulidad. Ni siquiera había pensado en enseñarle a alguien más a manejar los títeres, y mucho menos a su cautivo Hyuga.
Demonios, ni siquiera estaba seguro de estar lo suficientemente avanzado en su arte como para siquiera considerar estar listo para enseñarlo. Aún así, aunque Navi no estaba en posición de hacer demandas, tenía razón. Él entendía a lo que ella estaba renunciando. Y se había hecho una pseudo promesa a sí mismo de empezar, al menos, a intentar hacerlo mejor. Y ella lo había pedido. No seré fácil contigo. La chica resopló, la imagen altiva algo estropeada por sus ojos enrojecidos. Como si esperara algo menos. Naruto lo consideró todo por un momento. No era demasiado tarde para simplemente pegarle un sello en la nuca y deshacerse del problema de una vez por todas. Pero esa vocecita en el fondo de su mente, la que siempre lo animó a explorar las cosas más interesantes, casualmente la voz que lo metió en más problemas, le estaba susurrando al oído. Está bien, pero tendrás que llamarme Naruto-sensei. Nunca. Trabajaremos en eso. Por ahora, aprender de la práctica. Cuando ella lo miró con curiosidad, él sonrió con una gran sonrisa. Vamos a planear un escape de Kumo. Las cosas habían ido tan bien, tan bien. El plan con Neji, contra todo pronóstico, las preocupaciones y los miedos, se había llevado a cabo sin problemas. Era tan simple como parece. Se las había arreglado para robar las rutas de patrulla de cierto escuadrón Chunin de un escritorio yokai que le debía un favor, por poder, por supuesto. Nunca hizo estas cosas en persona, ni siquiera reconoció que era a él a quien todas estas personas le debían favores. A partir de ahí, fue sencillo dejar el cuerpo inconsciente de Neji en su camino. Lo llevaron de regreso a la aldea en el momento en que lo encontraron y actualmente se estaba recuperando en el hospital. Por supuesto, cuando se le preguntó, no podría decirle a nadie exactamente lo que sucedió, porque no había nada que contar. Había estado inconsciente, encuadernado en un pergamino durante el último año. Naruto incluso escuchó que trajeron a Jiraiya para buscar un sello de memoria, lo que hizo que en realidad se alegrara de que Navi hubiera rechazado su oferta. Es posible que también le hayan echado un vistazo, solo para estar seguros. Había tenido todos los oídos atentos a cualquier noticia en ese frente, y no se había sentido decepcionado. Por lo que pudo reconstruir, los niveles superiores decidieron que este era un movimiento estratégico de Kumo. Una especie de ofrenda de paz en los últimos días de la guerra. Eso era bueno. Si lo mencionaran en la mesa de negociaciones, Kumo lo negaría con vehemencia, al igual que negarían que tenían a Navi. El hecho de que el cuerpo de Neji fuera dejado y no entregado le daría a la otra aldea una negación plausible. Dejaría las tensiones a fuego lento entre Cloud y Hyuga sobre el destino de Hanabi, exacerbadas por el hecho de que, detrás de puertas más seguras, el Hokage creía que Kumo simplemente había renunciado a intentar romper el sello del pájaro enjaulado cuando ya tenían al heredero más joven. Pero la brecha entre Hyuga y Kumo no se habría cerrado fácilmente de todos modos. Incluso entonces, si alguna vez encontraba la manera de presentar a Hanabi de regreso a la aldea, después de asegurarse de que sus secretos estuvieran 100% seguros, tenía un plan en marcha. Ya estaba usando la inestabilidad de la guerra para enviar sensores a la aldea militarista, con la esperanza de conseguir algunos ganchos nuevos para el futuro. Ahí fue donde terminaron las buenas noticias. En un movimiento sin precedentes que tomó por sorpresa a casi todos los altos mandos de Konoha, Suna se dio la vuelta y los traicionó, nuevamente. En una de las operaciones conjuntas entre las dos aldeas, el equipo que envió Suna se había vuelto contra el escuadrón de Konoha, matándolos mientras dormían. En la misma noche, Sunanin había descendido a varias aldeas protegidas por Konoha, que se creía a salvo de Kumo en el sur del país. No fue un golpe paralizante, pero fue una gran manera de declarar la guerra. Algunas personas sospecharon que era para atraer a Kumo de nuevo a la pelea, para que las dos aldeas pudieran unirse contra el debilitado Konoha. Tal vez si lo hubieran hecho, Iwa podría haberse unido también, dividiendo a Inokuni entre sus tres ambiciones. Afortunadamente, a pesar de la propensión del hombre a tomar decisiones temerarias, parecía que el Raikage no era tonto. Sabía cuándo reducir sus pérdidas, y la declaración oficial de alto el fuego se produjo al día siguiente. Naruto pensó que era mucho más probable que simplemente estuviera sentado, esperando ver cómo se desarrollaba esto. Entonces, el ataque continuó sin tener sentido, hasta que todos los barcos del País del Fuego en el Océano Oriental se hundieron abruptamente a la vez. Si nadie esperaba la traición de Suna, entonces el repentino movimiento de Kirigakure estaba completamente fuera de los cálculos. Por lo que nadie más sabía, todavía estaban envueltos en una amarga guerra civil. El repentino giro para atacar a Konoha, con Suna de todos los aliados, era impensable.
Y sin embargo, aquí estaban. Naruto actualmente estaba tratando de reconstruirlo todo, mirando el tablero que, irónicamente, una vez había albergado sus planes recopilados para comenzar esta guerra. Ahora contenía mapas detallados y registros de operaciones y contraoperaciones que se remontaban hasta un mes antes de la traición de Suna. Él no lo sabía, pero si Kami hubiera entrado en ese momento, el Anbu con máscara de lobo lo habría encontrado casi inquietantemente similar al tablero de planificación contenido en la sede de Anbu. Una complicada serie de hilos unía varios registros, lo que solo tenía sentido para la mente caótica de Naruto, pero incluso con la ayuda visual, el adolescente no podía encontrar el ímpetu para todo esto. A pesar de los intentos contra él, que eran más personales que nada, eso al menos él lo entendía, Sun había estado prácticamente en el camino de la recuperación. Konoha había estado prestando su ayuda invisible para que su daimyo comenzara a buscar más internamente en lugar de subcontratar sus misiones. Recortó un poco las ganancias de Konoha, pero también la guerra. Un gran círculo rojo estaba garabateado alrededor de una pequeña imagen de una cara pelirroja familiar. Le había sorprendido cuando Suna había elegido a su supuestamente volátil joven Jinchuriki como Kazekage. Fue un movimiento casi sin precedentes que parecía depender completamente del hecho de que Suna carecía dolorosamente de shinobi de alto nivel, y un cambio repentino en la perspectiva de dicho Jinchuriki desde los exámenes de Chunin hace más de un año. Parecía irrelevante ahora. Hace unas 3 semanas, el niño había desaparecido abruptamente, luego de informes de algún tipo de ataque a gran escala durante la noche que, curiosamente, parecía no haber causado daño alguno al pueblo. Fue justo antes de su inauguración y había sumido a Suna en el caos. Era lo más cercano que podía imaginar a una causa para todo esto, pero se necesitaría algún tipo de lógica retorcida para culpar a Konoha. Y eso aún no explicaba la participación de Kirigakure. Las cosas en ese frente eran mucho más frustrantes, principalmente debido al hecho de que sabía muy poco sobre la aldea oculta en la niebla. Muy poca información salió de Mizuno Kuni durante la guerra civil que azotó al país, y el telón parecía haberse cerrado. Konoha estaba comenzando a prepararse para sus operaciones de contraataque incluso mientras pensaba esto, pero ahora que luchaban en una guerra en 2 frentes, sus tácticas tenían que cambiar. Suna era una entidad conocida y había planes para aplastarlos desde la primera invasión con Otogakure. Kiri era el enigma más grande y las mentes superiores estaban poniendo la mayor parte de sus recursos para acabar con esa amenaza rápidamente antes de que incluso más entidades pudieran ser arrastradas a este espectáculo de mierda cada vez mayor. Por primera vez desde que orquestó su pequeña estratagema, Naruto se arrepintió de sus acciones. Se habían alejado demasiado de su ámbito de competencia, y solo ahora, cuando se devanaba los sesos buscando alguna forma de ponerle fin, se dio cuenta de que había estado jugando con cosas que estaban muy por encima de sus habilidades para contenerlas. Actualmente estaba haciendo todo lo posible para participar en todas y cada una de las misiones relevantes para Kiri, por todo el bien que le hizo. Los 2 en los que ya había estado eran inútiles. Una misión de exploración, apenas adentrándose 1 milla en la costa, que le había dicho a él, y a Konoha, nada. Otro que los hizo investigar algunos de los naufragios que Kiri había hundido como su movimiento inicial. Nada, de nuevo, excepto lo que ya sabían. Iba a tener que ser más perspicaz acerca de las misiones para las que tiraba. No fue difícil fabricar una razón, buscando alguna flora y fauna exóticas para nuevos venenos y antivenenos. No era como si el hospital, y por extensión la oficina de la misión, pudiera decir que no. Con Tsunade fuera de la aldea haciendo Kami sabe que, era muy probable que él fuera en realidad el principal experto en venenos y sus derivados en la aldea. La realización no lo había complacido tanto como lo habría hecho hace un rato. Hizo una nota mental para hacer algo de eso mientras exploraba por sus propios motivos. Konoha estaba bien versado con el veneno y los venenos a base de plantas que usaba Suna, pero Konoha y Kiri chocaban tan raramente que eran esencialmente desconocidos en este punto. Tendría que empezar a pedirle al hospital que le enviara muestras de tejido envenenado, ya que inevitablemente llegaban. El sombrío pensamiento lo hizo fruncir el ceño mientras volvía a su tablero de planificación. Estaba empezando a ser un poco complejo, incluso para él, pero había una persistente sospecha de que se estaba perdiendo algo que no estaba a la vista. ¿Sabes? Para ser un maestro, has hecho mucho más mirando ese tablero que, en realidad, ¿sabes? Enseñando. Gritó Hanabi entre dientes, tratando de enganchar sus cuerdas de chakra demasiado visibles en la gastada marioneta anatómica frente a ella. Era el mismo con el que Naruto había practicado por primera vez.
Cuando él no respondió, ella puso los ojos en blanco. Naruto-sensei. Él se giró y le dedicó esa sonrisa insufrible, mirando rápidamente su trabajo con ojos que podían deconstruir en segundos lo que le tomó días comprender. Ya te lo dije, deshilacha las cuerdas al final, úsala para engancharte a la madera. Con un títere tan básico, ni siquiera se requerían sellos, podías mover la madera manualmente. ¿Qué significa eso? Ella se quejó. Se encogió de hombros. En realidad, fue algo sorprendente lo difícil que era traducir sus habilidades en instrucción. Cuando era niño, aprendiendo esto por su cuenta, había llegado a la mayoría de estas conclusiones por accidente, replicándolas más tarde por cómo se sentían. En realidad, explicar el proceso contrario a la intuición de enfocarse en los extremos de las cuerdas hasta que perdían el foco fue un desafío. Estás haciendo girar el chakra en cuerdas, así que simplemente concéntrate en la tensión justo en las puntas y. Suéltalo. Hanabi gruñó y volvió a intentarlo, moviendo las cuerdas hacia arriba para que rozaran al pequeño títere. Ella no tenía problemas para controlar el chakra en sí mismo, su control era definitivamente mejor que el de él cuando intentó lo mismo por primera vez, era el enfoque mental con el que parecía luchar. Uno de sus dedos tembló y, para su sorpresa más que nada, el brazo de la pequeña muñeca se movió hacia adelante. ¿Sí? Su entusiasmo hizo que Naruto sonriera mientras ella lo ignoraba rápidamente y se enfocaba en replicar su logro. Aplastó la pequeña molestia por el hecho de que algo que le había llevado meses le había llevado a ella menos de una semana. No iba a dejar que su propio orgullo se interpusiera en el camino de arreglar uno de sus arrepentimientos recién surgidos. Y hablando de eso, suspiró mientras miraba el reloj. De todos modos, había pospuesto esto durante demasiado tiempo. Voy a salir, llamó en voz baja, su voz ni siquiera rompió la repentina burbuja de pura concentración que Hanabi ahora usaba mientras intentaba que la muñeca diera un trémulo paso hacia adelante. Al menos alguien se estaba divirtiendo. La tumba de Sakura era tan poco llamativa como las otras losas de granito pulido que salpicaban el cementerio en filas limpias y ordenadas. ¿Era una tumba? No estaba seguro. Era solo una caja poco profunda en el suelo que contenía sus cenizas. Nadie fue enterrado en Konoha, no tenían espacio para un gran cementerio como ese. Los shinobi que murieron fueron enterrados aquí durante unos 2 años antes de que sus cenizas fueran devueltas a sus familias o, en su defecto, esparcidas en algún lugar del bosque circundante como fertilizante. Se suponía que era un símbolo de que, incluso en la muerte, sus corazones se dedicaban a mantener la aldea segura y protegida. Honestamente, era lo más práctico que podía hacer. El tiempo de Sakura casi había terminado. Ya habían grabado su nombre en la piedra conmemorativa en el campo de entrenamiento 3 y en los próximos días vendría un equipo de Chunin, cavaría la tumba temporal y devolvería las cenizas y la placa de granito a su familia. La mayoría optó por seguir la tradición de esparcir las cenizas, unos pocos decidieron guardarlas en una urna. Naruto personalmente pensó que esto último era un poco sombrío. ¿Quién quería el recordatorio constante de ese tipo de pérdida? Se paró frente a la pequeña placa con torpeza, notando que alguien había dejado flores aquí hace unos días. Estaban empezando a marchitarse. Yo, no me arrepiento, no lo creo, comenzó. Era lo primero que había dicho desde que salió y permaneció en silencio durante 10 minutos. Había algunos otros en el cementerio, sin duda de luto por los internamientos más recientes de la guerra. Había un acuerdo tácito en el aire tranquilo para dejar a cada uno con sus asuntos individuales. No tendría a nadie escuchando aquí. Realmente no, repitió, preguntándose a quién estaba tratando de convencer. No me gusta cómo resultó todo y, en retrospectiva, es posible que debía haber hecho las cosas de manera diferente. Pero, en realidad no estoy aquí para poner excusas. Solo quería decir, ojalá podría haber cambiado las cosas. Desearía haber sabido entonces lo que sé ahora, que era lo suficientemente fuerte como para que no tuvieras que morir en absoluto. Dio una sonrisa pálida. Solo he hablado con Kakashi-sensei unas pocas veces desde entonces. Me llamó él mismo. No llegó tarde ni nada. Él se rió entre dientes como si estuviera recordando la tímida sonrisa de Sakura, la que le dio cuando reprimió las ganas de reír que algo le daba. Por lo general, porque no quería parecer tonta frente a Sasuke. Fue sorprendente lo que notaste y lo que ignoraste al tratar de encontrar la mejor manera de manipular a alguien. Sorprendente, ¿verdad? La sonrisa se desvaneció. Me dijo que no me culpara a mí mismo, y no lo hago. No hay nada que realmente podría haber hecho.
Pero aún así, suspiró, una respiración profunda y purificadora. Solía estar enamorado de ti, ¿sabes? No estoy seguro de si alguna vez te diste cuenta. Se desvaneció después de un tiempo, probablemente debido a mi propia apatía. Todo lo demás parecía tan insignificante además de los títeres en ese entonces. Él se rió sin humor. Es posible que nunca lo supere adecuadamente, considerando todas las cosas. Viejos hábitos, etc. Cuando nos pusieron en el mismo equipo, realmente no pensé mucho en eso, excepto en cómo usarlo mejor para mi ventaja. Levantó la vista, parpadeando. Cami, ahora sueno como un pequeño idiota mirando hacia atrás. Pensé que eras totalmente inútil, solo bueno para practicar mis habilidades limitadas con la manipulación. Luego comenzaste a aprender ninjutsu médico tan rápido y volviste a ser interesante. La sonrisa pálida volvió. Realmente quería ver hasta dónde podías llegar con eso. Supongo que ahora nunca lo sabremos. Su lengua chasqueó contra el techo de su boca. Solo ha sido algo reciente, toda esta nostalgia. De vez en cuando me pregunto cómo serías ahora. ¿Qué tan fuerte podrías haberte vuelto? Demonios, por lo que sé, es posible que te hayan matado en algún momento de todos modos. A una parte de mí se está reprendiendo a mí mismo, diciendo, ¿cuál es el punto de pensar en qué pasaría si? Es más o menos correcto. No puedo cambiar el pasado, y créanme, he estado en posición de hacerlo. Le guiñó un ojo a la tumba, sintiendo que su sonrisa vacilaba un poco. Vamos a mantener eso entre tú y yo. Suspiró de nuevo, pasando una mano por su cabello. Casi puedo entender por qué Kakashi hace esto con tanta frecuencia. Es un poco catártico. Volvió a mirar hacia abajo. De todos modos, sé que esto está muy atrasado, y lo he estado postergando por Kami sabe cuánto tiempo, pero estoy aquí ahora, tan tarde como puedo. Compartió una última risita con su antiguo compañero de equipo y volvió a mirar al cielo. Las nubes comenzaban a oscurecerse. Probablemente llovería pronto. Supongo que aprendí algo de Kakashi-sensei después de todo. Casi tuvo que agarrar su mano para evitar que volviera a correr por su desordenado cabello. Eso casi se estaba convirtiendo en un hábito, e incluso los hábitos más inocuos podían hacer que mataran a un ninja. De todos modos, solo quería decir, lo siento. ¿Para qué? Te lo dejo a ti. Probablemente hay más de lo que puedo expresar con palabras de todos modos. Se dio la vuelta para irse, y casi caminó directamente hacia Ino. Oh, Naruto. No esperaba que nadie más estuviera aquí. Había un trasfondo de acusación en su tono, pero era moderado. Parecía muy lejos de la chica fogosa y testaruda que había conocido en la academia. Había como que, perdido el rastro de ella, después de todo el incidente preliminar. Sabía que ella no había dejado de ser una niña, pero aparte de eso, no tenía idea de qué había estado haciendo todo este tiempo. Ni siquiera habían sido asignados a una misión juntos. Kami, qué horrible fue eso. Ni siquiera se molestó en buscar a la chica cuya vida potencialmente había arruinado cuando le hizo creer que había matado a su mejor amiga. Naruto había venido aquí hoy esperando desahogarse y aliviar algo de su culpa, no acumular más. Las cosas seguían interponiéndose en el camino. Los ojos de Ino parecieron brillar por un momento, indignados, antes de dar un paso atrás, el ramo en sus manos cayó a un lado. Bueno, eso explicaba de dónde venían las flores. Creo que puedo entender eso, después de todo ustedes dos estaban en el mismo equipo. Debe haber sido difícil. Cada palabra parecía torcer el cuchillo en su corazón un poco más. ¿Estaban en el mismo equipo? ¿Podría siquiera llamarlo así? Solo vine a presentar mis respetos, antes de que fuera demasiado tarde. Hizo ademán de pasar junto a ella, y ella casi parecía lista para dejarlo, pero él rara vez tenía tanta suerte. Antes de que pudiera llegar a la siguiente fila, ella se volvió. Espera, Naruto. Se giró, sin saber qué esperar, solo para encontrarla parada allí, jugueteando ociosamente con el ramo. Algunas de las personas de nuestro año de graduación estaban planeando una reunión, una especie de celebración. Hinata se convirtió en Jounin recientemente y Neji regresó. Los labios de Naruto se torcieron. Nadie le había echado ninguna celebración cuando fue ascendido. Lo máximo que había recibido era una felicitación sarcástica de Hanabi, y eso apenas contaba. Aún así, estar amargado era algo contrario a las intenciones con las que había venido aquí. No me di cuenta de que estabas cerca de él. No se dio cuenta de que Neji estaba cerca de alguien. Había sido un snob distante y despreciativo.
No lo estaba, explicó, pero cuando Shikamaru y Lee fueron ascendidos, su compañero de equipo, Tenten, fue colocado con nuestro equipo para los próximos exámenes. Nos mantuvimos en contacto y nos hicimos bastante amigos. Ella le dio la misma sonrisa sin sentido del humor que él había estado compartiendo con Sakura. Para ser honesto, voy más por ella que por él. Lo dijo casi con complicidad, como si estuviera compartiendo este secreto solo con él. Conocía bien la táctica de fomento de la confianza y estaba seguro de que ella probablemente ni siquiera se había dado cuenta de lo que estaba haciendo. Por lo que sabía, así eran los Yamanaka. Además, Hinata realmente necesita el apoyo en este momento. Creo que tener a Neji de regreso ha reabierto la herida con su hermana, así que emborracharla para olvidar es mi forma de ayudar. Solo buenas intenciones, ¿eh? Dijo, secamente. Ella le dio una sonrisa traviesa, revelando que bajo la madurez recientemente adquirida, su núcleo no había cambiado. Entonces, ¿qué dices? Después de la graduación, prácticamente dejaste el mapa para la mayoría de nosotros. Apuesto a que a muchas personas les gustaría ponerse al día. No estaba tan seguro de eso. Podía contar los amigos que tenía en la academia con los dedos, y aún le sobraban 2 manos. Estuvo a punto de declinar cortésmente, solo para descubrir que sus labios se movían completamente fuera de su control. Por supuesto. Parpadeó, incrédulo, completamente inseguro de por qué había dicho eso. Oh, está bien, genial. Nos vemos en mi casa entonces, más tarde esta noche. Aparentemente, Ino tampoco esperaba la respuesta. Y de repente, Naruto no era el Jounin endurecido por la batalla que su chaleco antibalas significaba. Era un quinceañero torpe, repentinamente ansioso por haberse invitado a sí mismo a un lugar al que no era bienvenido. Sí, maldita boca rebelde. Naruto se sintió exactamente tan fuera de lugar como había supuesto que se sentiría, encogiéndose contra una pared y esperando que nadie lo notara mientras observaba a la docena de personas mezclarse y charlar. Ino parecía haberse apoderado de su propia casa para pasar la noche, ya que sus padres no estaban a la vista, eran solo un puñado de adolescentes. Neji estaba aquí, por supuesto, sentado al otro lado de la habitación y generalmente siendo mimado por su compañera de equipo. Su único consuelo era que el engreído Hyuga parecía tan incómodo con todo esto como él. Lee saltaba de un lugar a otro. Solo había estado en un puñado de misiones con el usuario de Taijutsu de pelo de tazón, y encontró que cada experiencia era agotadora. Él era otro de los que había que evitar, aunque parecía demasiado interesado en desafiar a todos los que estaban a la vista en varios desafíos que parecía inventar en el acto, a menudo atravesando solo con ellos cuando la gente cortésmente, o en algunos casos no tan cortésmente, se negaba. Como un espejo de su entusiasmo, Shikamaru estaba haciendo todo lo posible para absorber toda la energía de un radio de 1 metro alrededor de su persona, solo contrarrestado por Chouji sentado a su lado, felizmente comiendo los bocadillos que Ino le había proporcionado. El último de los Ino Shikacho estaba deleitándose en la atmósfera. Revoloteaba de persona a persona, provocando conversaciones y absorbiéndolas como la chismosa indefensa que era. El único aparentemente inmune a sus encantos era Shino, quien había llegado, felicitó a Neji por haber regresado a la aldea y luego se fue tan pronto como pudo, citando otras cosas que hacer. Naruto lo maldijo por eso. Ahora no podía poner la misma excusa e irse como tan desesperadamente quería. Por otra parte, Kiba era lo suficientemente ruidoso como para compensar la ausencia de Shino, siendo esencialmente tan ruidoso como 2 personas. También estaba Akamaru, que comenzaba a adquirir el temible tamaño por el que la mayoría de los perros ninja de Inuzuka eran conocidos. Estaba prodigándose bajo la mano de Sasuke, gimiendo de vez en cuando el Uchiha le rascaba detrás de las orejas. El adolescente de cabello oscuro se había aligerado mucho desde la academia, especialmente después de su ascenso a Chunin, pero todavía tenía una inclinación natural a ser antisocial y parecía usar el enorme canino como un escudo para evitar ser arrastrado a una conversación. Que se fue, naturalmente, estás haciendo un trabajo impresionante escondiéndote aquí, dijo Hinata mientras se deslizaba, acababa de escapar de una sesión un poco demasiado profunda con Ino. Lo elegí en el momento en que entré, admitió, tomando un sorbo rápido de su taza de té, que había estado tomando sin compromiso todo el tiempo que había estado aquí. La cantidad justa de sombras para que no sea invisible y la gente se pregunte dónde estoy, pero no tan abierta que cuando me vean sea obvio. Ella se rió de eso, aunque no pretendía ser una broma. No es una misión, Naruto-kun. Miró alrededor de la habitación. Deberías hablar con alguien.
Te estoy hablando a ti, ¿no? Él arrastró las palabras distraídamente, notando cómo ella desvió la mirada para ocultar su ligero rubor. Creo que Shikamaru se ha fijado en meterte en un combate de shogi, murmuró, recomponiéndose mucho más rápido de lo que solía hacerlo. Cuento con el hecho de que no pensará que el esfuerzo de venir y preguntar valga la pena, respondió, esta vez con una pequeña sonrisa. De hecho, estaba un poco contento de que Hinata hubiera venido. Esto fue mucho menos incómodo. De todas las personas aquí, ella era sin duda la más tolerable, y era menos probable que otros lo molestaran. ¿De verdad tienes miedo de hablar tanto con la gente? Preguntó, casi haciéndolo sonar como un desafío. No iba a dejarse engañar tan fácilmente, pero aún así, la desfachatez de la pregunta lo sorprendió. No es miedo, es pragmatismo. No tengo nada que decir. Ahí estaba esa sonrisa traviesa otra vez. ¿Cuándo exactamente había añadido ese look a su repertorio? Eso suena como una excusa. Hizo coincidir su sonrisa con sonrisa, asumiendo que ella se marchitaría primero. ¿Por qué es? Una vez más, ella lo sorprendió cuando sostuvo su mirada sin pestañear. ¿Cuándo se habían acercado tanto? Su olor llenó su nariz por un momento. ¿Cianuro? No, benzaldehído, almendras. Estaba demasiado rodeado de venenos. Ella no se había movido hacia atrás, todavía estaban muy cerca. ¿Se estaba inclinando? Se salvó de responder esa pregunta cuando Ino llamó a la habitación. Muy bien, miserables, ya es suficiente quedarse en los bordes de la habitación. Ella sonrió con picardía y Naruto reprimió un pequeño suspiro de alivio ante la excusa de alejarse de Hinata y mirar. Mi papá me ha estado contando todo tipo de historias sobre los juegos de beber que solían jugar en su época, y yo, sacó una botella de sake grande y de apariencia costosa de la nada, planeo probarlos todos esta noche. Naruto miró alrededor de la habitación y calculó la reacción, la mayoría entusiasta. A pesar del hecho de que la mayoría de ellos estaban en condiciones de comprar alcohol por sí mismos, solo los 3 Jounin en la sala podían obtener legalmente bebidas fuertes antes de los 18 años. Naruto no lo hizo, Hinata no lo haría, y a Shikamaru no le importaba lo suficiente. El resto sintió esa vertiginosa sensación de romper las reglas que se suponía era parte integral de ser un adolescente normal. Naruto pensó que estaban un poco más allá de eso, con la mayoría de los ninjas usando alcohol para aliviar el trauma de su profesión, pero sin embargo se vio atraído hacia el centro de la habitación junto con todos los demás, hacia el círculo de sillas que Ino había colocado. Rápidamente enganchó el que estaba entre Sasuke y Tenten, necesitando un poco de espacio de Hinata por el momento. También estaba coincidentemente lejos de Shikamaru, quien de hecho le había estado dando miradas calculadoras toda la noche. Todo se movió algo predeciblemente desde allí. Los que estaban inclinados a hacerlo, bebieron copiosamente, deleitándose con ello. Kiba especialmente, aunque Chouji, y sorprendentemente Sasuke, se saciaron. Tenten también participó, sus mejillas cada vez más sonrosadas durante la noche, aunque no tanto como para no poder vigilar a Lee. Aparentemente, a la adolescente con problemas de chakra se le prohibió por completo cualquier forma de alcohol, aunque se negó a explicar por qué. Todos lo tomaron a broma hasta que Neji lo confirmó con una expresión grave. Shikamaru parecía beber mucho por su cuenta, y parecía practicado, pero nunca parecía perder su ventaja. Si estaba fingiendo beber, Naruto no podía entender cómo. Ciertamente no lo estaba haciendo de la misma manera que Naruto, inscribiendo un pequeño sello de almacenamiento en su palma y bebiendo todos menos unos pocos sorbos de su bebida. Era un desperdicio de buen alcohol, e Ino realmente había buscado algo bueno, pero esta era una compañía en la que no quería perder sus inhibiciones. Hinata fue posiblemente la mayor sorpresa, tomando los juegos con entusiasmo mientras su timidez restante se desvanecía rápidamente. Parecía decidida a igualar a Ino bebida por bebida, atrayendo a las dos chicas en una pequeña espiral en ese sentido hasta que la pretensión de los juegos en sí se abandonó por completo y todo el círculo se convirtió en bromas amistosas. Entonces, Ino, ¿cómo va la tortura y el interrogatorio? Preguntó Shikamaru, deslizando la pregunta con la precisión de un cirujano después de uno de los alardes de Kiba sobre su última misión. Habría sido el material de las leyendas, si alguno de ellos no estuviera completamente hinchado de toda apariencia de verdad por el ego de Inuzuka. Oh, ya sabes, papá me tiene ocupado para hacerme sentir que estoy haciendo algo importante, pero estoy aprendiendo mucho de lo que puedo ver. Sus labios se torcieron ligeramente. Aunque podría prescindir de esa mujer Anko haciendo todo lo posible para convertirme en una especie de copia de mente de ella.
No lo sé, sonrió Kiba, empujando ruidosamente a Chouji. El adolescente grande parecía molesto porque casi derrama un poco de su bebida. Creo que al pueblo le vendría bien algunos más como Anko. Hombre, espero con ansias las misiones que tengo para seguir con ella. No sabía que a los expertos en infiltración se les pedía que hicieran trabajos de pasear perros, interrumpió Sasuke con una sonrisa, ganándose algunas risas en el círculo mientras Kiba fanfarroneaba pidiendo una respuesta. Fue derrotado cuando Shikamaru intervino de nuevo. Yo mismo no he tenido el placer de trabajar con ella. La mitad de las personas en la habitación se estremecieron, incluido Naruto. No te estás perdiendo mucho, murmuró Chouji, ocultando el resto de su respuesta detrás de una bebida y sonrojándose. Ella es ruidosa, tanto en personalidad, vestimenta y volumen, agregó Tenten, mirándose a sí misma con timidez. No necesitas endulzarlo, se quejó Pino, no parecía disfrutar tener el centro de atención de la conversación fuera de ella por mucho tiempo. Ella es una pesadilla. Una vez que se aferra a ti, se necesita una intervención divina para sacarla. No entiendo por qué papá confía tanto en ella. O en el Hokage para el caso. La ceja de Shikamaru se arqueó. ¿Qué quieres decir? Ino puso los ojos en blanco. Oh, tienes la idea de que todo es secreto, pero ella no puede evitar dejar caer todas estas estúpidas pistas de que la enviarán en estas misiones clasificadas a Kiri. Así que... Sasuke dijo. Parecía indiferente, pero era obvio que estaba tan interesado como Shikamaru. Naruto estaría mintiendo si dijera que él mismo no estaba un poco intrigado. No había escuchado nada en su beat personal sobre esto. La mayoría de las misiones a Kiri están clasificadas en estos días. Es la guerra. Sí, pero por la forma en que continúa, pensarías que la están enviando para asesinar al Mizukage, o coordinarse con los rebeldes o algo así. ¿Rebeldes? Preguntó Chouji, frunciendo el ceño. Interrumpió Hinata, aparentemente teniendo que luchar a través de la neblina de alcohol para recuperar la lucidez. Se supone que eso está clasificado como no Jounin. Ni siquiera tú deberías conocer a Ino. La rubia simplemente sonrió con complicidad. Digamos que hay muchas cosas que sé que no debería. Chouji casi resopló en su bebida, aparentemente solo se contuvo para no derramar nada. ¿Te refieres a las cosas que escuchas a escondidas de tu papá para saber? Eso le valió un trozo de comida que le tiraron a la cabeza. No arruines mi mística, Chouji. El chico grande, de nuevo, parecía más molesto por el desperdicio de comida, que por el hecho de que estaba dirigida a él. ¿Cómo qué? Sasuke interrumpió, ahora inclinándose hacia adelante. Naruto tuvo que sofocar un suspiro. Su antiguo compañero de equipo era un poco predecible a veces. Quizás si se supone que no debemos saberlo, no deberíamos preguntar, dijo Neji, la primera oración completa que Naruto le había escuchado pronunciar toda la noche, aparte de los monosílabos y los despidos poco entusiastas. Oh, déjalo Neji, respondió Tenten. Como si no te estuvieras muriendo por conocerte a ti mismo. Demonios, ¿a un año de la aldea? Deberías estar clamando por información. De hecho, mi joven compañero, sopesó Lee, aparentemente contento de sentarse y disfrutar de la energía festiva de la reunión hasta ahora. ¿No nos beneficiaría a todos estar más informados? Como dice Gai Sensei, saber es la mitad de la batalla. La otra mitad son los puños. O, tal vez, algunas cosas se mantienen en secreto por una razón, murmuró Shikamaru, claramente no dispuesto a poner la energía para discutir el punto. ¿Por qué no le preguntamos a Naruto entonces? Preguntó Kiba, ganándose una mirada irritada del rubio en cuestión. Había estado perfectamente feliz de dejar que esto siguiera su curso. Él es el rey de los secretos, ¿verdad? Kiba-kun, amonestó Hinata. Raro en la academia, luego se dispara a través de las filas mientras apenas nos reconoce al resto de nosotros, continuó Inuzuka, ignorándola, si es que la escuchó. ¿Prefieres actualizaciones semanales? Naruto respondió suavemente, reprimiendo algunas de las respuestas más coloridas que se le ocurrieron. Aparentemente, no había estado haciendo un buen trabajo al no beber como había pensado. Preferiría que no finjas que eres mucho mejor que nosotros, actuando todo misterioso y distante solo porque llegaste a Jounin primero. ¿Y qué dice eso sobre ti, Chucho? Sasuke dijo arrastrando las palabras, tomando un largo sorbo de su bebida y asintiendo levemente con la cabeza a su antiguo compañero de equipo. Naruto había pensado que esa conexión era tenue en el mejor de los casos. No había considerado que había un recurso allí que pudiera, malos pensamientos. Ese es el alcohol, no regreses a esa persona.
En su lugar, asintió agradecido a cambio, lo suficientemente pequeño como para que Sasuke solo lo viera porque lo estaba buscando. ¿Qué se supone que significa eso, conjuntivitis? Si no te habías dado cuenta, somos del mismo rango. Por ahora, respondió Sasuke, sonriendo con esa exasperante sonrisa. Estudiantes de Kakashi juntos. Problemático, suspiró Shikamaru. Solo te está provocando, Kiba. El chico de pelo salvaje resopló irritado. Como si él supiera más sobre esta guerra que el resto de nosotros. Hombre, a nosotros, Chunin, nos mantienen completamente en la oscuridad. Se dio la vuelta, el estado de ánimo oscilando como un péndulo mientras miraba a Hinata implorante. Vamos a Hinata-chan, deben haberles dicho algo interesante. Jounin obtiene toda la información jugosa. Lo siento, Kiba. Hinata se encogió de hombros, la breve discusión aparentemente la tranquilizó un poco. Vamos, se quejó el adolescente. ¿No hay planes secretos de invasión? ¿Grandes descripciones tácticas? ¿Manipuladores ocultos detrás de todo esto? Si Hinata-sama lo supiera, entonces no se le permitiría decírtelo, Inuzuka, así que tal vez deberías calmarte, interrumpió Neji con la seca condescendencia famosa en su clan. Hinata-sama. Eso fue un poco de cambio. Naruto se preguntó si era una respuesta a su secuestro, o si esto era algo que se había estado gestando antes. Entonces su mente volvió a la súplica de Kiba y se detuvo, las palabras dando vueltas en su cabeza. Manipulador oculto. No puede ser, había estado considerando los eventos que rodearon el desarrollo de Suna como una evolución natural de la guerra que comenzó. Pero se dio cuenta de una mano oculta que guiaba los eventos, fue la primera vez que se dio cuenta de que había alguien parado al otro lado del tablero, y eso hizo que muchas cosas encajaran. La desviación repentina de la guerra introspectiva de Kirria, su agresión. El cambio continuo de Suna. Su improbable alianza. Eso, por supuesto, dejó la pregunta de quién era. No iba a resolver eso aquí, pero ahora estaba en el camino que tenía muchas avenidas para explorar. Tendría que cambiar un poco su tablero de planificación, pero ya podía sentir que engranajes que antes estaban inmóviles comenzaban a encajar en su cabeza. Entonces se dio cuenta de que había estado mirando al suelo durante unos buenos 2 minutos sin siquiera pretender seguir la conversación. ¿Estás bien, Naruto?, preguntó Shikamaru, algo calculador brillando en sus ojos. El rubio parpadeó, luego sonrió tímidamente, poniéndose fácilmente la máscara. Debe ser la bebida. Está golpeando un poco más fuerte de lo que pensaba. Podía decir que la astuta Nara no lo creyó en absoluto. Aparentemente, él no fue el único que notó que el otro solo estaba haciendo los movimientos. En esa nota. Se puso de pie, fingiendo más somnolencia de lo que sentía su mente acelerada. Probablemente debería irme. ¿Qué?, llamó Ino, con las mejillas sonrosadas y haciendo pucheros como una profesional. No puedes irte todavía. La noche aún es joven. Él le devolvió la sonrisa, ocultando la molestia que crecía con cada segundo que se le impedía desentrañar este nuevo misterio. Somos shinobi, esto es prácticamente por la mañana para nosotros. Aún así, podía decir que la chica estaba más molesta porque él parecía ser inmune a su adorable puchero que por el hecho de que se marchaba. Realmente eran un grupo extraño. Dio media vuelta y salió, despidiéndose rápidamente de todos los demás mientras se marchaba. Estaba saliendo por la puerta principal cuando sintió una mano agarrar la suya. No estaba muy seguro de quién parecía más sorprendido cuando se volvió, si él o Hinata. «¿Te no dijiste adiós apropiadamente?», murmuró, cubriendo su aparente temeridad un poco apresuradamente. «¿Qué es un buen?». Nunca tuvo la oportunidad de terminar cuando su confianza se desvaneció rápidamente, Hinata se lanzó hacia adelante y le dio un ligero y casto beso en la mejilla. Cualquier respuesta que pudiera haber tenido a eso se volvió discutible cuando se puso de un rojo violento, chilló algo y se retiró a la casa en un destello de cabello púrpura. De repente, todos los pensamientos sobre manipuladores invisibles y juegos de shogi metafóricos fueron barridos de su mente tan seguramente como arena en una brisa. Se quedó allí, parpadeando por un momento, antes de recuperar sus facultades. No era como si no hubiera notado la obvia atracción de Hinata por él, simplemente nunca pensó que ella tendría el coraje de hacer algo al respecto. Aparentemente, su influencia sobre ella era más profunda de lo que pensaba. Bueno, ese fue un barril completamente diferente de problemas, ¿no? Mizuno-kun era un país terriblemente lúgubre. Quizás Naruto estaba siendo injusto, solo había visto pequeñas franjas de la nación isleña.
Pero, cuando resbaló en otra rama resbaladiza, goteando con condensación, no le importó particularmente. Los árboles de Konoha eran robustos y altos, con ramas gruesas adecuadas para el pie de un ninja. Los árboles de Kiri eran cosas delgadas, hambrientas de sol y quebradizas que estaban tan empapadas en agua que incluso usar chakra para encontrar apoyo era difícil, o las ramas se romperían incluso bajo el pie de un ágil shinobi. No es de extrañar que Kirin fuera tan malo al invadir el continente. En un país como este, no se practicaba un manejo confiable de los árboles. No si no querías romper la mitad del cuello de tu genin. Con la tasa de participación en la academia de Kiri ya tan baja, sospechaba que no podían permitirse el riesgo. Aún así, hizo lo mejor que pudo. Era la primera operación en solitario que había logrado sacar de la oficina de la misión y tenía la intención de aprovecharla al máximo. Tuvo suerte de que los parámetros de la misión fueran vagos. Explora algunas de las ciudades más grandes y busca actividad rebelde. Había sido una alta prioridad para Konoha ponerse en contacto con la rebelión, ya que representaban su mejor opción para una alianza contra la fuerza de invasión principal. De lo contrario, al menos confirmaría qué facción estaba atacando a Konoha y, preferiblemente, establecería un motivo. Sin conocer el objetivo de la extensión de la guerra, era difícil contraatacar. Sin embargo, con las crecientes sospechas de Naruto sobre quién estaba realmente detrás de este conflicto, pensó que el punto podría ser discutible. Aún así, la flexibilidad de su misión le permitió mucho tiempo para lograr sus propios objetivos. Recolectar fauna y flora autóctonas en busca de posibles venenos era parte de esto, pero sobre todo Naruto estaba tratando de tener una idea general de la Tierra. La mayoría de los shinobi subestimaron o ignoraron por completo a la población civil de una nación como irrelevante. Alimentos, ropa, manufactura. Ninja confió en los civiles para todo esto, sin considerar realmente de dónde provenía su equipo de lujo o su próxima comida. Naruto no lo hizo. Weiss le enseñó cómo se podía utilizar una población civil si se motivaba adecuadamente. Así como los shinobi tendían a tratar de mantener a los civiles fuera de sus conflictos, ese muro que construyeron podría utilizarse en ambos sentidos. Ayudó que los civiles fueran mucho más fáciles de manipular. El dinero rindió mucho, y el dinero usado correctamente aún más. Podría ser una simplificación excesiva de la psicología, pero ayudar a alguien tendía a inclinarlo mejor hacia ti. Por alguna razón, ayudar a alguien con el entendimiento implícito de que se trataba de una relación quid pro quo fue aún mejor. Supuso que los humanos desconfiaban naturalmente del altruismo aparente. Eso probablemente hablaba más del mundo en el que vivían que de la naturaleza humana. Todo lo que Naruto sabía era que era útil. Por ejemplo, es posible que no se hubiera dado cuenta de su perseguidor, si no se hubiera ofrecido a ayudar en las cocinas de un puesto de comida en apuros en el que se había detenido a comer. La encantadora camarera que trabajaba allí había estado demasiado ansiosa por decirle que ella escuché que dos personas que se suponía que eran shinobi habían estado haciendo preguntas sobre alguien que coincidía con su descripción. Ella había pensado que era un chisme fantasioso. Después de todo, los shinobi nunca llegaron a un pequeño pueblo como el de ellos. Eran buenos, él les daría eso. Solo el hecho de que no sabía a quién representaban le impidió entrar en modo de contrapersecución total. En cambio, se resbaló en una rama nuevamente y tropezó con cierta torpeza en un claro, maldiciendo por lo bajo en una interpretación convincente de shinobi irritado por un clima extraño. No fue difícil, solo tenía que canalizar a Kiba en cada misión en la que habían estado fuera del país del fuego. Sintió el ataque antes de ver nada, una especie de intuición de campo de batalla a los ligeros cambios en el entorno. Sin embargo, en el último momento, su aspirante a emboscado se detuvo y se dejó caer en el claro. ¿Cuándo reemplazaste con el títere?, preguntó una voz familiar. Zabuza-sama jura que fue en el río, pero creo que fue antes, posiblemente junto al sauce. Naruto no pudo evitar la sonrisa que se extendió por sus mejillas con bigotes mientras salía de su escondite entre una pequeña formación rocosa. Fue de vuelta en el pueblo cuando salía del puesto. La figura puso los ojos en blanco mientras se quitaban la máscara estilizada. Debería haberlo adivinado. Es bueno verte, Naruto. Naruto caminó hacia adelante, todavía sin bajar la guardia. Tú también, Aku, y aunque disfruto ver una cara familiar en este sombrío paisaje húmedo tanto como cualquier otro tipo, ¿puedo preguntarte por qué me has estado siguiendo? Miró a su alrededor. Hablando de eso, ¿dónde están Zabuza y los otros dos que estaban contigo? En realidad, no había logrado detectar o sentir a Zabuza, el maestro asesino silencioso era demasiado bueno para eso.
Pero ¿dónde estaba Aku? Estaba seguro de que su maestro no se quedaba atrás. Al barrer el área con el resto de nuestro equipo, las orejas del Mizukage no deben subestimarse. ¿Equipo? De alguna manera, no podía imaginarse a los rudos espadachines acostándose con más niños de los que estrictamente necesitaba, e incluso Aku probablemente era la excepción allí. No estoy seguro de qué es más sorprendente, eso o el hecho de que ustedes están de regreso en Mizu. El chico afeminado simplemente sonrió. Solo puedo decir que se nos acercó una oferta que Zabuza-sama lucharía por rechazar. Ah, reflexionó Naruto comprensivamente. Finalmente se dio cuenta de que había otros para destripar al Mizukage también. Después de Wave, había buscado exactamente por qué Zabuza se había convertido en un ninja desaparecido. Que ahora aparentemente estaba con los rebeldes no era una exageración de ninguna manera. Algo así, admitió Aku. Creo que la pregunta más interesante es ¿qué estás haciendo aquí por tu cuenta? La sonrisa de Naruto creció. Vamos, Aku, ambos sabemos que nunca estoy realmente solo. Un dedo se movió sutilmente y el Naruto en el centro del claro coincidió con su sonrisa. Una mala elección de palabras, pero mi punto se mantiene. El rubio real se encogió de hombros. El estándar. Vigilancia, exploración, recolección de especímenes extranjeros para la investigación de venenos. Tengo que preguntar, ¿sabes cómo se las arregla Kirinin para evitar que la enzima del pez en Kiru se descomponga fuera del cuerpo? Los venenos no son mi campo de especialización, pero creo que es una especie de polvo en las vainas. Los labios de Naruto se torcieron pensativamente, antes de archivarlos para más tarde. Lo había estado molestando desde que descubrió el pequeño pez con dientes. Está bien, segunda pregunta. ¿Cómo aguantan esta maldita niebla? ¿Te acostumbras? Gruñó una nueva voz de la nada, demasiado cerca para la comodidad de Naruto. Y ven a apreciar lo fácil que es acercarse sigilosamente a los pequeños mocosos bocazas. Es bueno verte también, Zabuza. ¿Sigues jugando con muñecas entonces? ¿Sigues compensando en exceso con esa ridícula losa de metal que llamas espada? Se llama Kubikiriboucho. Puedo presentarles dos más personalmente si quieren. No gracias, prefiero no meterme entre los amantes. Bonito chaleco antibalas. ¿Konoha los está dando ahora como premios de consolación? Solo si la rebelión está haciendo lo mismo con las cintas para la cabeza. ¿Qué cantidad excesiva de personas tuviste que matar por eso? Hubo una larga pausa antes de que Zabuza mostrara una sonrisa de dientes de tiburón. Es bueno verte, mocoso. Me alegro de que no hayas perdido esa ventaja. Sí, bueno, un montón de cosas para agudizarme últimamente. La sonrisa del hombre musculoso solo creció. Genial, ¿no? Detrás de él, los dos adolescentes que habían emergido del bosque con él solo miraban conmocionados a su sensei bromeando casualmente con un shinobi de Konoha. No estaban seguros de cuál era más impactante, la broma casual, o que fue con un ninja de Konoha. Entonces, continuó Naruto, no sé si podríamos mover esta conversación a un lugar más seguro. Mientras hablaba, acercó a su clon de Danny y selló la marioneta en su pergamino. Se sentía bastante seguro con Aku y Zabuza y no creía probable que lo traicionaran. Además, Ramia estaba esperando en el suelo debajo de ellos, listo para entrar en acción con un movimiento de sus dedos. Buen punto. Estoy bastante seguro de que este lugar es seguro, pero ese bastardo de Yagura parece tener ojos en todas partes hoy en día. Es casi antinatural. Está bien, espera, interrumpió uno de los adolescentes, un niño larguirucho de cabello blanco con lo que claramente era la legendaria espada aguja, Nuibari, en su cadera. Sin embargo, sus dientes no estaban afilados, lo que lo convertía en un espadachín en entrenamiento. Realmente no entiendo tanto a este amigo con un Treuger, pero ¿no crees que invitarlo a nuestro campamento es demasiado? Tengo que estar de acuerdo, dijo el otro, su comportamiento manso chocando salvajemente con el enorme bulto envuelto en su espalda que solo podía ser Sameada o Iramekarei. La última vez que Naruto revisó, Oshigake Kisame no estaba muerto, así que pensó que era lo último. Sé que a Terumi-sama le disgustaría mucho esto. Naruto arqueó una ceja. Ahora había un nombre interesante. Terumi Mei había estado en boca de muchos altos mandos de Konoha, principalmente por preguntarse si la infame Kunoichi todavía estaba viva. La gente asumió que tenía alguna participación en la rebelión, pero nadie podía decir cuánto. Así lo dijo este niño, con sus anteojos y su cabello azul puntiagudo, con toques de reverencia y miedo, hablaba de un líder. Solo esa información significaba que su misión ya era un éxito.
Sí, bueno, Mei no está aquí, así que cuando estés bajo mi mando, haz lo que te digo. Zabuza gruñó de vuelta. ¿Entiendo? ¿Problemas iniciales con el nuevo equipo? Preguntó Naruto, con una sonrisa. Mantener viva la atmósfera irreverente de su saludo hizo más probable que dejaran escapar información más útil. Como si no lo creerías. Extraño a Magetsu y Kusimaru. Dirigió una mirada mordaz a los dos espadachines en entrenamiento. Sabían cuándo mantener la boca cerrada. Rodó los hombros y miró hacia el oeste. Vamos, cuanto más tiempo estemos aquí, más probable es que nos encontremos con una patrulla. Mei podría estar molesta porque me detuve para conversar, pero estaría aún más enojada si pierdo sus últimos juguetes. No soy el juguete de esa perra, murmuró el adolescente de cabello blanco, ganándose una mirada implorante de su compañero. Desearía que no dijeras cosas así, gimió en voz baja. Ella siempre parece enterarse. ¿Recuerdas lo que pasó la última vez? El temerario parecía listo para replicar, solo para pensarlo mejor, palideciendo ligeramente. Afortunadamente, mantuvo su silencio mientras el grupo regresaba a su campamento oculto. Naruto se dejó caer para correr junto a Aku en la parte trasera, lo que también le permitió a Ramia mantener el ritmo mientras nadaba por el suelo debajo de ellos. ¿No hay espada para ti entonces?, preguntó. Aku podría tenerlo sellado, pero por lo que había visto, ser uno de los espadachines de la niebla era una insignia de honor, y probablemente lo usaría con orgullo. No es realmente mi estilo. Él sonrió, pasando rápidamente a través de sellos con una mano. Se había vuelto mucho más rápido que la última vez que habían hablado. Susurrando algo por lo bajo, curvó su mano como si estuviera sosteniendo una espada, y al momento siguiente, lo estaba. Una hermosa hoja de hielo brillante creció de su palma, un estoque delgado como una navaja que, con una mirada de breve concentración, se transformó en una espada larga y ancha. Prefiero mucho más la adaptabilidad de Mikeke y Genkai. Quédate con lo que eres bueno. No puedo discutir eso exactamente. Se obligó a no mirarse las manos, mientras seguía guiando hábilmente a Ramia a través de la tierra. Entonces, ¿cómo es que ustedes dos se involucraron en la rebelión? La última vez que lo comprobé, desconfiaban tanto como cualquiera de los demás Kirinin. Una sonrisa más genuina se apoderó de Aku. Parece que alguien más pensó lo mismo. La propia Terumi Mei vino a reclutarnos. Bueno, miró hacia abajo tímidamente. Zabuza-sama, de todos modos, yo era más una ventaja. Resulta que la mayoría de la gente pensó que el clan Yuki fue eliminado para siempre. Sus pálidas mejillas enrojecieron ligeramente. Terumi-sama sigue lanzando estas pistas no tan sutiles sobre todas estas jóvenes kunoichi elegibles, y asentándose después de que termina la guerra civil. ¿Ustedes son así de confiados, eh? El usuario de hielo sonrió débilmente. Tienes que estar en nuestra situación, pero para nosotros es genuino. Terumi-sama es una líder increíble, sin mencionar que es increíblemente poderosa. Será una maravillosa Mizukage cuando todo esto termine. Eso es un montón de elogios. Y todo se lo merecía, interrumpió Zabuza, acero en su tono. Era del tipo que Naruto había escuchado en el apoyo incondicional del Sandaime en casa. Casi quería conocerla ahora, si podía inspirar ese tipo de lealtad del carnicero canoso. Aku tiene razón. Mei es una bestia en el campo de batalla. Tiene más que suficiente para tener éxito donde yo fallé y derrotar a ese bastardo de Yagura para siempre. Especialmente después de este último truco de invadir el continente. ¿Qué piensa la rebelión de eso?, preguntó Naruto, incapaz de resistirse ahora que estaba tan cerca de entender el aparente método detrás de la locura. Honestamente, dijo Zabuza. No tenemos idea. Estábamos bastante cautelosos ante una trampa durante las primeras semanas. Le sonrió al rubio. Probablemente porque nos resultaron tan difíciles de rastrear. Sí, sabíamos acerca de sus pequeñas misiones de contacto, pero no estábamos seguros de si podíamos confiar en ustedes todavía. Se encogió de hombros y volvió a girarse hacia adelante. Pero parece que realmente se está comprometiendo con esto. Los objetivos que antes pensábamos que eran inexpugnables se han convertido en presas fáciles, y la rebelión se está aprovechando al máximo de ello, obteniendo más ganancias en las últimas semanas que en años. Suspiró, agitando la mano con desdén. ¿O el bastardo finalmente se ha vuelto loco, o bueno, no? ¿Qué?, preguntó Naruto, quizás un poco demasiado rápido en su curiosidad. No puedes dejarme tirado así. Niño, se supone que no debo decirte nada, solo espero poder verte a ti y a Aku pelear de nuevo.
Desde el frente del grupo, el adolescente de cabello blanco, Suigetsu, si recordaba correctamente la presentación descontenta, resopló. ¿Aku contra este payaso? No hay competencia. Naruto lo ignoró y le dio a Zabuza una sonrisa practicada. Lucharé contra Aku si continúas, incluso barreré el piso con 4 ojos y Drippy si quieres. Ahora que me gustaría ver, ladró Zabuza sobre las maldiciones murmuradas de Suigetsu. Está bien, entonces, ¿realmente quieres saber? Su expresión se puso seria instantáneamente. Mira chico, ¿conocía a Yagura, o pensé que sí? Siempre fue un tipo bastante frío, pero siempre tuvo los mejores intereses de Kiri en el fondo. Pensamos que finalmente nos estábamos arrastrando fuera del fango de una reputación que teníamos hecho para nosotros mismos. Luego, de la noche a la mañana, el tipo aparentemente se vuelve loco y declara la guerra a todos los usuarios de Bloodline en el país. La gente no cambia así. No sé, es como si el tipo estuviera siendo controlado. Como si estuviera bajo algún tipo de genjutsu. No era la habilidad elegida por Naruto, ni era particularmente bueno en eso, pero sabía lo suficiente como para no ser completamente vulnerable a eso. Pero lo que Zabuza estaba describiendo, sería como ningún genjutsu del que haya oído hablar. Ese tipo de cambio repentino de personalidad era una cosa, pero aguantar tanto tiempo... Incluso si el controlador siempre estuvo cerca de Yagura, mantener ese control sobre un shinobi lo suficientemente poderoso como para convertirse en Mizukage y, si los rumores eran ciertos, un Jinchuriki para arrancar, era casi imposible. A menos, por supuesto, que tuvieras algo como el Sharingan. Itachi era un conocido maestro del arte, posiblemente el mayor usuario de genjutsu actualmente vivo. Pero las líneas de tiempo no coincidían, a menos que Itachi hubiera estado manipulando a Yagura desde que era un niño pequeño. Todavía, ha habido muchos avistamientos de Akatsuki en Mizu últimamente. Nubes rojas sobre capas negras. Todo el grupo se quedó en silencio como uno solo, y eso le dijo a Naruto todo lo que necesitaba saber. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.